dar una charla online nunca es fácil porque no ver las caras y vosotros que en breve vais a ser, si no estáis ya de alguna manera dando clase, en breve vais a saber lo que es dar clase presencial y lo que es dar clase online, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, al menos tenemos la oportunidad de poder escucharnos, porque yo quiero que esto no sea solo hablar yo, sino que en algún momento vosotros de alguna manera también pues podáis expresar lo que consideréis. Así que desde ya os animo a que si a medida que yo voy comentando lo que os quiero comentar hoy, os surge alguna pregunta o tenéis necesidad de comentar algo, tened la libertad de hacerlo con toda paz, ¿vale? Porque, como os digo, no se trata tanto, yo no creo que se trate tanto de que yo os diga, sino que vosotros descubráis, ¿no? Y hoy para mí es una oportunidad de oro. Siempre que me piden que hable a futuros profesores, para mí es una oportunidad de oro, porque necesitamos en el aula a profesores no solo bien formados, académicamente hablando, sino también bien formados personalmente hablando, ¿no? Eso que tanto se habla de la formación integral, pues bueno, yo creo que eso es fundamental en un aula y en un colegio. Ignacio, yo no sé si esta pantalla que sale, que entiendo que es compartido, sería mejor que lo elimináramos para que saliera solo. Como yo no voy a usar, gracias Ignacio, porque yo no voy a usar ningún PowerPoint, vais a ver mi cara en toda esta horita que vamos a estar juntos, porque yo quiero, como os decía, hablar con vosotros, ¿no? Y quiero que independientemente de esta cara que veáis, que sobre todo podamos de alguna manera pues contactar, ¿sí? Podamos de alguna manera que haya algún tipo de conexión. Bueno, os decía que yo quiero que habléis, si lo veis necesario. Somos cerca de 160 personas. Sé que eso de gestionar es difícil, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Y lo vamos a intentar a través del chat, fundamentalmente, ¿no? Que podáis vosotros comentar lo que consideréis y yo a medida de lo posible, si puedo, iré respondiendo a vuestras preguntas o a los comentarios que hagáis o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos allá. Os decía, ¿no?, que para mí es una oportunidad de oro esto, porque vosotros vais a empezar, bueno, pues una andadura que es apasionante, pero es muy compleja a la vez y necesita de una responsabilidad, de una conciencia enorme. Yo me quiero presentar primero simplemente para que lo sepáis. Yo me dedico a la educación desde hace cerca de 20 años. He trabajado en colegios como en universidades. De hecho, a día de hoy compagino las dos cosas. Compagino la gestión educativa, porque estoy dentro del equipo directivo de un centro, de un colegio, y además también soy profesor universitario. Yo he tenido la suerte de poder vivir y trabajar en todas las realidades, o prácticamente todas las realidades que hay en un colegio. Y además también soy coach y me dedico al acompañamiento educativo a través del coaching también, ¿vale? Simplemente para que sepáis al menos que quien tenéis delante es una persona que vive el mundo de la educación. Yo no soy una persona de despacho, no soy una persona de haber estudiado la educación, que también. Soy sobre todo una persona que está en activo en la educación desde hace ya unos años y que todo lo que os vengo a contar hoy forma parte de la suma de la formación que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años y también, y por supuesto y sobre todo, de la experiencia adquirida a lo largo de todo este tiempo y el aprendizaje que eso me ha supuesto en mi vida. Y digo vida, no digo en mi vida profesional, sino en mi vida, en toda la integridad de mi vida. Bueno, entonces, ¿de qué os vengo a hablar yo hoy? De educación. Porque no puedo hablar de otra cosa, ¿no? Y yo quiero que me deis la oportunidad. Esto es como cuando uno empieza una serie de televisión o empieza a leer un libro, que le tenemos que dar un par de capítulos o 3 capítulos a la serie para ver si esta serie nos gusta o no nos gusta, ¿no? Sé que depende mucho del inicio, pero yo quiero que os quedéis por los primeros 10 o 15 minutos de esta charla, de esta masterclass, y luego decidáis si queréis continuar escuchándome o no, porque os digo que más o menos vamos a estar una horita juntos y quiero cumplir con esa hora. Y después, pues, dejaremos un turno, si os apetece, a que preguntéis lo que queráis y ya está, ¿vale? Y dejarnos llevar un poquito por lo que vea sucediendo. Pero yo os pido los primeros 10 minutos. Quiero que te quedes 10 minutos conmigo. Porque yo tengo muchas cosas que contarte hoy y muy poco tiempo para hacerlo. Entonces voy a intentar condensar lo máximo posible todo lo que yo te quiero contar hoy. Ten claro una cosa.
tú lo que vas a empezar a partir de ahora es un camino hacia algo, hacia un horizonte que no sabes exactamente hacia dónde va esto. Puedes tener una idea, puedes tener una ilusión, puedes tener una vocación, puedes crear una misión, pero realmente es un camino con tanta incertidumbre y con tanta vorágine y con tanta montaña rusa y con tantas cosas que es importante entender, en primer lugar, que esto de educar es una tarea comunitaria. Os voy a lanzar varias ideas. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer. Por supuesto que no. Yo simplemente voy a reflexionar con vosotros lo que es para mí la educación y lo que es para mí propiamente el acompañamiento educativo. Porque educar, en primer lugar, como tarea comunitaria que es, en primer lugar, es una acción. La educación es una acción. Es una acción constante, infinita y abarcable. Las tres cosas. Es una acción constante porque es un 24/7/365 educar. Porque yo no solo educo en el aula, educo también fuera de ella, ¿no? Yo no soy solo, espero que no os sintáis simplemente profesores o maestros de un aula. Vosotros vais a ser educadores, que eso es mucho más grande. Por eso esto va a ser un 24/7/365 y va a salir de las aulas, esto que vosotros vais a hacer. No es un simple trabajo lo que nosotros tenemos, es pura vocación. Y esa vocación, cada uno de nosotros le vamos a dar respuesta de una manera. No todos respondemos de la misma manera, ni todos concretamos de la misma manera nuestra vocación. Esto es importante entenderlo. Esa acción, por tanto, que es constante, no la manifestaremos de la misma manera. Es infinita porque nunca se acaba. La educación nunca se acaba. El acto educativo nunca se acaba. Siempre hay algo. Siempre hay algo que te exige lo mejor de ti. O sea, ahora mismo tú vas a elegir si escucharme o no. Tú vas a elegir si estar atento a lo que yo te estoy explicando, lo que yo te estoy diciendo, o vas a estar pendiente de otras cosas que quieres solventar a lo largo de esta horita que vamos a estar juntos. La decisión es tuya, absolutamente tuya. Y yo la voy a respetar, faltaría más. Porque eso es educar. Educar también es dejar ese margen a la libertad. Y os he dicho que es una acción constante, infinita y abarcable. Es abarcable porque nosotros tenemos delante a personas que podemos acompañar y que podemos ayudar. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener claro lo que es educar. Y aunque os lo dirán 1000 millones de veces, seguro, yo os voy a recordar simplemente lo que Sócrates hablaba sobre la educación, que decía que era sacar de dentro, que es dar a luz. Fíjate, este primer paso es importante, que tú tengas claro que educar no pasa por meter dentro algo, sino por ayudar a sacar dentro. Yo creo que esto es importante tenerlo claro. La educación no pasa por imponer, la educación no pasa por nada más y por nada menos que por mostrar. Mostrar. Y nosotros tenemos que ser aquellos pequeños geniecillos que encontramos los hilos por los que tirar y por los que bueno, voy a quitar el chat porque estoy viendo que estáis hablando de otras cosas y me estáis despistando un poquillo. Entonces, voy a quitar el chat. Si alguien dentro de un rato pues quiere comentar algo, es que, perdonadme, porque estoy mirando el chat por si me estáis hablando a mí. Como os he dicho que podéis irme haciendo preguntas o comentarios y estoy viendo que estáis manejando números de móvil para cerrar grupos, etcétera, que lo entiendo perfectamente, pero... yo os rogaría que os esperáis, porque si no yo voy viendo el chat y me pierdo un poquito porque me interesa saber lo que estáis diciendo por si tiene que ver con lo que yo estoy hablando, ¿vale? Bueno, entonces, educar es una acción, os decía, ¿no? Y esta acción es sacar de dentro. Y esto implica una tarea, implica un trabajo, implica un camino, ¿no? Y este camino yo lo llamo acompañamiento. Por tanto, la educación imprime acompañamiento. Y acompañar debemos entender que es ayudar a que el alumno descubra su propósito y llevarlo a término. Acompañar no es solucionar los problemas de nuestros alumnos. Acompañar no es dar respuesta o la respuesta que nosotros consideramos oportuna, sino ayudarles a encontrar la respuesta. Y una respuesta solo se encuentra mediante una pregunta bien formulada. O sea, yo creo que la primera clave que debemos tener claro en el acompañamiento es que nosotros lo que debemos ser por encima de todo somos formuladores de preguntas. Nosotros debemos saber formular la pregunta de la manera más adecuada posible para que nuestros alumnos puedan obtener por ellos mismos la respuesta adecuada. Y esto, evidentemente, cuando yo hablo de educación, ahora porque estoy hablando de futuros profesores, pero esto si fuerais padres, que muchos de vosotros lo seréis también, con vuestros hijos apuntad en la agenda, que esto va de lo mismo, porque al final de lo que va es de acompañar de la mejor manera posible. Pero hay que tener una cosa, esto no lo hacemos solo. Os he dicho que
la educación es una tarea comunitaria. Nosotros no estamos solos en este proceso. Nosotros somos una comunidad. Y aunque es verdad que a veces podemos entender que la familia puede ser un obstáculo, o que la dirección del centro puede ser un obstáculo, o mis compañeros a veces pueden ser un obstáculo, es eso. A veces, otras muchísimas veces, funcionamos como comunidad y debemos promocionar eso. Entender que la educación no es un acto solitario. No eres tú contra todo el mundo. No tú vas a saber educar o a poder enseñar adecuadamente a todos los alumnos que tengas delante. Ni muchísimo menos. Yo creo que lo primero que debemos asumir y tener claro es que nosotros no llegamos a todo el mundo. Nosotros, como personas limitadas que somos, debemos tener la intención de entregar lo mejor de nosotros, pero eso no servirá a todo el mundo. De la misma manera que lo que yo te estoy contando hoy, te puede, pues de los 156 que sois ahora mismo en el chat, pues os servirá a lo mejor a 3 o a lo mejor a 100, no lo sé, pero desde luego tengo muy claro que esto no va a calar a todo el mundo porque no todos somos iguales, ni yo conecto de la misma manera con todo el mundo, y también pues el hecho de que online a lo mejor pues cuesta, etcétera. Por tanto, nosotros sí, el objetivo real que nosotros debemos tener es entregar lo mejor de nosotros. Y luego el fruto que eso dé, pues eso ya depende muchas veces de otros inputs que nosotros no controlamos, sobre todo eso. Pero yo creo que te quede claro que esto no lo hacemos solos, que el acompañamiento educativo no se hace de forma individual, aunque actuamos de manera individual. Somos una suma de individuos los que hacemos ese acompañamiento. Si no, mira un colegio no es un profesor, un colegio no es solo los profesores, un colegio no es solo el director. Y una educación no es solo la familia, ¿no? Estamos, perdonad, en distintos grados y debemos asumir también la responsabilidad en función del grado en el que estamos. Pero sí que todos tenemos un mismo fin, y ese mismo fin es el educando. Y ese educando son nuestros hijos, son nuestros alumnos, ¿no? A los que nosotros debemos llegar de la manera que ellos necesitan que lleguemos, no tanto de la manera que nosotros supongamos que debemos llegar. Esto también es muy importante. Tú te vas a preparar las clases de una manera muy concreta. Tú, profesor de matemáticas, de lengua, de historia, tecnología, como sabéis aquí, economía, os vais a preparar las clases de una manera. Pero no deis por hecho que ese formato va a funcionar, porque no siempre va a ser así. Tú no sabes los alumnos que tienes delante hasta que te los encuentras. Y cuando te los encuentras los vas conociendo. Y en función de lo que vas conociendo de estos alumnos, también vas a ir adaptando tu método, tu estilo de educar. Porque acompañar va de eso. Si acompañar hemos dicho que es ayudar a que descubran su propósito y llevarlo a término, es su propósito, es su manera de ser, es su personalidad. Ahí está la gran dificultad en un aula, que a lo mejor tienes 25 o 30 personas que cada uno son de su padre y de su madre y que tienen maneras distintas de pensar. Y que por tanto nosotros debemos también ver de qué manera debemos actuar frente a esa diversidad. Porque nosotros también somos de una manera, no somos de 15.000 maneras, pero sí que debemos ir adaptándonos pues, en función de las necesidades que tenemos en el aula. Por tanto, el educando no está solo porque hay una comunidad, pero lo más importante, tú tampoco estás solo, ¿no? De ahí la importancia de entender y de preguntarnos sobre todo cómo nos relacionamos. La relación con el otro es importante, la relación con el alumno adecuada es importante, la relación con tus compañeros es importante, con la dirección en general. Pero claro, esto tiene una implicación muy importante, creo yo, y es algo con lo que los que me conocen saben que estoy obsesionado con una pregunta, y es el dar respuesta a quién soy yo. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es esa. Porque nosotros somos los que nos vamos a relacionar con los demás. Nosotros somos de quién va a salir. De nosotros es de dónde va a salir algo, ¿no? De nosotros somos los protagonistas de nuestro acto educativo, de lo que nosotros vayamos a hacer. Porque nosotros tenemos una misión. La misión es doble. La misión es acompañar, pero también la misión es dejarse acompañar. Tan importante es una cosa como la otra. No por el hecho de sacarte este máster ya significa que tú vayas a ser un buen profesor. Pues te van a dar las técnicas adecuadas, te van a dar una visión concreta y es adecuada, pero no certifica ya de entrada que tú vayas a ser un buen profesor. Te da la potencia para serlo, pero no eres de entrada, cuidado. Esto es lo mismo que tener un hijo y por el hecho de tener un hijo ya creerte que eres un buen padre. Pues no, eso también pues hay que aprenderlo, ¿no? Y tú vas a tener que aprender poco a poco a ser ese profesor que necesita el alumno. Por eso la pregunta es quién soy, por eso la pregunta es qué puedo aportar. Yo te voy a lanzar preguntas hoy. Te voy a lanzar preguntas para que tú, las que consideres, tomes nota y veas si tiene respuesta o no, o si tiene sentido preguntarse eso, ¿no?
sea, tú te sacas este máster, ¿no? ¿Y para qué te lo sacas? Puedes sacártelo simplemente para encontrar un trabajo en lo que, bueno, en lo que has decidido ahora trabajar, o porque hay una vocación real, y en esa vocación tú necesitas dar una respuesta. Entonces la pregunta es, ¿yo qué puedo aportar? No es tanto esperar que nuestros alumnos, perdonad, no es tanto a ver qué esperas de tus alumnos, no. La primera pregunta es qué esperas de ti. ¿Qué puedes aportar tú al aula? Desde el momento en que tú entres. Por tanto, eso implica que mi misión es aprender para compartir. Esto que tú estás haciendo, que vas a empezar hoy, este máster que tú vas a empezar hoy, no es para ti. Este máster que tú vas a empezar hoy, ten claro que es para los futuros alumnos que vas a tener en tu aula. Todo lo que tú vayas a aprender aquí es una puerta de entrada a un infinito que no sabes por dónde va a ir. Tú tienes un horizonte que es educar, tú tienes un anhelo que es ser profesor, ser maestro, ser educador. Pero David, también debes tener claro que día tras día tú te tienes que preguntar qué puedes aportar y que para ello todo lo que tú aprendes no es para ti, sino para los demás. Tienes otra misión, que es generar una inercia de trabajo. Os he dicho hace unos minutos que nosotros tenemos que trabajar en comunidad. Es fácil decir, claro, pero no todo el mundo está en la misma onda, es que no todos responden igual, cierto, y tenéis toda razón, no todos respondemos ni con la misma intensidad, ni de la misma manera, ni con la misma intención, sin ninguna duda, pero eso no te tiene que importar. A ti lo que te tiene que importar es qué aportas tú. A ti lo que te tiene que importar es qué generas tú en el trabajo. Segundo aspecto, generar una inercia de trabajo. Y tercero, en esta misión, contagiar con lo que llevas dentro. Yo os voy a decir una cosa, es que os podrá sonar muy cursi, muy idílico, muy lo que queráis, ¿no? Pero esto yo lo vivo con certeza. Nosotros contagiamos algo. ¿Qué quieres contagiar tú? O sea, yo ahora mismo te estoy contagiando algo. A lo mejor te estoy contagiando aburrimiento. Porque yo te estoy contagiando algo. Porque lo que yo estoy diciendo ahora a ti te está condicionando de alguna manera, te está afectando de alguna manera. A lo mejor te afecta en que te duermes, a lo mejor te afecta en que te motiva, como sea, pero te está afectando. Y esto mismo que yo estoy haciendo ahora, aquí, online, es lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a generar cuando entres en un aula. O cuando tú hables por una pantalla como estoy haciendo yo ahora. O sea, sé consciente de que dentro de ti hay algo que sale hacia afuera cuando te entras en un aula. Hay algo de ti de dentro que sale hacia afuera cuando tú hablas con una persona. Y tienes que ser consciente de qué es eso. Por eso la pregunta, ¿quién soy yo? Por eso la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y mi propósito va más allá, va mucho más allá de lo individual. Porque mi propósito se suma a otros propósitos, que es esa comunidad. Porque tú no vas a ir solo por el mundo, como entiendo que no vas solo por el mundo ahora. Tú te relacionas con las personas y entiendo que no todo el mundo hace lo que tú quieres, sino que a veces hay que adaptarse. Perdonad, es un toma y daca en la vida, no es una colaboración. Es una relación colaborativa la que nosotros tenemos con las personas. Lo mismo va a suceder con nuestros adolescentes. Los adolescentes es templo sagrado. Templo sagrado. El adolescente es algo maravilloso. Yo no sé qué os han contado del adolescente o lo que tú piensas del adolescente. Yo soy pro adolescente. O sea, el adolescente nos necesita. Necesita una referencia. Necesita dónde mirar. Entonces, cuando a ti te miren, ¿qué van a encontrar? Esa es mi pregunta. ¿Qué van a descubrir contigo? ¿Dónde miras tú? Porque ahí van a mirar tus alumnos. Más allá de tus clases de mates, más allá de tus clases de lengua, de historia, de lo que sea, tus alumnos van a mirarte a ti. La pregunta es, ¿qué van a encontrar cuando te miren? Por tanto, ¿qué aportas? ¿Cuál es tu propósito? Porque el fin último al que nosotros estamos llamados como maestros, como educadores, no es el reconocimiento por lo que hago. Ese no debe ser nuestro fin último. Porque si tu fin último es el reconocimiento, pues vas a sufrir mucho. Vas a sufrir muchísimo. Porque nosotros tenemos muchas cosas en la vida y buenas, pero no reconocimiento en el aula. Muchas veces no. Y menos del adolescente, que es un sub y baja, que es una montaña rusa. Hay que conocer al adolescente, hay que aprender con él, hay que aprender su lenguaje. El lenguaje de hoy no es el lenguaje de hace 20 años. Y no porque el adolescente haya cambiado, él no. O sea, el adolescente biológicamente hablando, antropológicamente hablando, es el mismo de hace 40.000 años. Lo que ha cambiado es todo su alrededor y eso es lo que hace que la mirada del adolescente sea otra, que los anhelos se adelanten o lo que sea, ¿no? Pero lo que tenemos delante son personitas que se están descubriendo y que no tienen ni idea por dónde ir, pero ni idea muchos de ellos. Pero claro, por eso es importante que tú sí que tengas idea por dónde vas, tú, en primera persona. Y no te olvides, de verdad, no te engañes, no por tener 30, 40, 25, 50, los que tengas,
No te creas que ya lo sabes. Asegúrate de quién eres, de dar respuesta a eso, de ver realmente cuál es tu propósito, de cuál es tu fin en la educación. ¿Por qué haces este máster? ¿Lo haces para buscar una nueva salida profesional o para dar respuesta a tu vocación? Son dos respuestas muy distintas. Muy distintas. Y este camino es un camino de vocación, no es un camino de profesión exclusivamente. Es un camino de dar respuesta con lo que soy. Es un camino, la educación es un camino muy profundo. Es un camino que es un 24/7/365 en toda regla. Es decir, es una mirada concreta, es un estilo de vida, es una manera de hacer. No, yo no me pongo una capa de profesor cuando entro en el aula y me la quito. Yo soy maestro absolutamente todo el día y allí donde estoy, porque yo tengo mirada educativa. O sea, nosotros tenemos que aprender a tener una mirada educativa, una mirada proactiva, una mirada misericordiosa, generosa, ¿no? Una puesta en el otro, ¿no? Una mirada siempre de preguntarme qué puedo dar yo, por qué estoy aquí. Y en este aula a lo mejor te toca dar los logaritmos. ¿Y qué vas a dar logaritmos si en la clase había una pelea en el patio y están en clase enfurruñados? Pues a lo mejor toca parar la clase y hablar sobre ese enfurruñamiento. Es decir, que es una atención constante al otro, donde está el otro, no yo, ¿no? Es un salir de mí mismo constantemente. Por eso es agotador nuestro trabajo. Porque te implica integralmente, implica todo tu ser, absolutamente todo tu ser. En este máster lo que te van a dar, como sucede en los másters, son conocimientos. Te van a dar todos los conocimientos del mundo y te van a aportar experiencia los profesores que tengas, seguro, que no dejarán de ser sus experiencias y sus conocimientos, como estoy haciendo yo ahora. Pero el paso real que tienes que dar es hacerlo vida. Hacer vida a los conocimientos. Y eso es un proceso. Y eso no puedo vivirlo como una simple profesión. Por tanto, yo más allá de un propósito, yo ese propósito que tengo, ese fin que busco en la educación, lo tengo que convertir en una propuesta educativa. Los educadores no somos señales de tráfico, no somos acomodadores. Lo que debemos ser es una propuesta educativa. Nuestros alumnos tienen que ver una propuesta educativa, una manera de vivir. La forma que tú tengas de dar matemáticas o lengua o historia o educación física, la manera como tú tengas que darlo, está hablando de ti. Está hablando de ti como persona. Porque los alumnos no ven a un profesor, ven a una persona. Como tú ahora me estás viendo a mí, a un profesor. Si no sabes ni quién soy, entonces estás viendo pues, a una persona que habla y que te está diciendo algo de una manera concreta, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo estoy siendo una propuesta educativa para ti. Tú eliges si te gusta o no, pero yo soy una propuesta. Y eso es lo más interesante. Yo creo que la palabra propuesta es muy interesante en este contexto, porque proponer no es imponer. Y esto es clave en la educación y es clave en el acompañamiento. En el acompañamiento educativo nosotros tenemos que ser propuesta y tenemos que dar propuestas. Y la propuesta será a través de la pregunta. Por eso tenemos que aprender a preguntar adecuadamente, porque la pregunta es compleja, muy compleja. Tenemos que cambiar el tienes que, si es que lo tienes en tu lenguaje, por el qué te parece sí. Y porque eso es una propuesta, lo otro es una imposición. Y yo acompaño desde aquí. Yo acompaño, por tanto, desde lo que soy. Si soy propuesta educativa, yo acompaño desde lo que soy. Por eso yo creo que cuando hablamos de que en el centro de la educación tiene que estar el alumno, lo cual estoy bastante de acuerdo, debe ser así, pero yo creo que en el centro también nos tenemos que poner todos nosotros, porque también debemos ser acompañados, nosotros también debemos ser corregidos, también debemos ser ilustrados. Y entonces esto da un salto de paradigma brutal, porque nuestra tarea entonces educativa no es hacer. Atiende a esto, nuestra tarea educativa es ser. Ser. Por eso nosotros debemos revisarnos, por eso debemos formarnos, por eso debemos complementarnos. Porque lo nuestro no va de hacer, aunque hacemos. Lo nuestro va fundamentalmente de ser. Entonces, ¿tú quién eres? Esta para mí es la pregunta clave. ¿Tú quién eres? ¿Y qué puedes aportar? Bueno, entonces, permíteme que vea un poco porque llevo todo el día hablando en clases y a veces, como veréis, se agota, la garganta se agota, perdonad. Entonces, a lo mejor después de esta media hora que llevo hablándote, de que educar es acompañar, que es acción, que es tarea comunitaria, que por encima de todo es ser, que yo tengo que dar respuesta de lo que soy a través de mis actos, porque yo tengo que ser coherente entre lo que soy y lo que hago. Eso es lo que realmente te hace pleno, lo que te hace íntegro. Lo que da estabilidad a tu alumno es que él ve la coherencia entre lo que tú eres y lo que tú haces.
porque el alumno lo ve, en tu día a día lo va a ver, en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de enseñar, tu forma de corregir, en todo lo que tú haces, va a ver que hay o no hay coherencia. Yo te animo a que seas coherente con tu vida, con tu propuesta, sea la que sea. O sea, aquí no vamos a valorar si es correcto o no. Yo lo único que te pido es que seas coherente. Entonces, claro, ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar a dar una respuesta? Eh, eh, la palabra es íntegra, ¿no? Global, total a todo esto. Pues yo, pensando en qué deciros y revisando pues, estas semanas que está dando esta charla o parecida en otros foros, yo me quedo con una serie de pilares que considero fundamentales para, para, para poder realmente asentar esto que yo te estoy proponiendo, ¿no? Para que esta propuesta que yo te estoy haciendo, que entiendas que lo importante es ser, que lo importante es la coherencia y que yo tengo que saber acompañar desde la propuesta y no desde la imposición. Claro, tú te puedes preguntar, esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues yo te propongo unos pilares que reconozco que podrían ser otros. Tú puedes encontrar otros, sin ninguna duda. Esto es simplemente una propuesta que yo te hago hoy. Mira, el primer pilar que yo creo que es importante para un educador es que seamos buscadores de la verdad. Este pilar me parece fundamental y sobre todo hoy en día, ¿no? No podemos conformarnos con lo primero que vemos de un alumno, por ejemplo. No podemos. O sea, nosotros debemos realmente buscar en las profundidades de nuestros alumnos, sobre todo los adolescentes, que son un enigma muchas veces, que hoy están contentos contigo, mañana te odian a muerte, ¿no? Y tú tienes que estar dispuesto a eso, porque esto no va de una relación personal, es algo mucho más profundo y más bonito, ¿no? Por tanto, nosotros debemos, como buscadores de la verdad, no debemos quedarnos con la primera impresión de un chaval o con un acto concreto que haya hecho un chico, ¿no? Tenemos que ir más allá, tenemos que saber asombrarnos. Yo creo que la palabra clave en este pilar es el asombro. El asombro no es otra cosa que saberte preguntar el por qué y el para qué de las cosas. Y ya no solo de tus alumnos, de ti, insisto. Yo siempre volveré a lo mismo. Porque yo soy de los que piensa que en un colegio, más allá de definir el perfil de alumno que queremos en un centro, tenemos que definir, si tú quieres que los alumnos salgan con pensamiento crítico, analítico, que sepan resumir un texto, que trabajen en equipo, que sean líderes, todo esto que decimos que tiene que ser un alumno, bueno, si tú quieres eso, muy bien, ten un claustro al mismo nivel, ¿no? Las competencias que tú le pides a un alumno, veamos si los profesores las tienen, veamos cuál es el perfil de profesor y el perfil de profesor que queremos. Mira tú, pregúntate tú a ti mismo qué perfil de profesor quieres ser. O sea, es lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué puedes ofrecer? Y para eso tienes que asombrarte contigo también. Tienes que renovar, como escuchaba en un vídeo hace poco, renovar tu autoestima. Revisarte. A lo mejor hace tiempo que no te revisas. A lo mejor das por hecho que eres de una manera y no es así. Porque la prueba de fuego está en el aula, te aviso. Y esa prueba es buenísima, ¿eh? Es buenísima. Yo nunca cambiaría la profesión a la que me dedico. O sea, yo soy de los afortunados que trabajo. A mí me pagan por divertirme. O sea, y esto es así. O sea, para mí ser profesor es una diversión. Tiene muchos dolores de cabeza y cosas que no me gustan, ¿eh? Como corregir, que lo odio a muerte. Pero tiene otras maravillosas. O sea, ¿no? En la balanza gana de sobra lo bonito, lo bello, ¿no? Lo verdadero y lo bueno. Entonces, buscadores de la verdad. No conformarse con recetas educativas. No todos nuestros alumnos son iguales. Por lo tanto, no sirve el mismo método en el aula. No siempre. O sea, no nos dejemos cegar por metodologías activas, que son geniales y son buenísimas, pero damos pie también a la lección magistral, que hay momentos en que es buenísima también. Yo hoy me estoy arriesgando a haceros una lección magistral en toda regla y encima online. O sea, y encima os he llamado la atención por el chat. O sea, que pobrecitos os habéis callado de golpe. Pero que podéis hablar, ¿eh? O sea, podéis comentarme lo que consideréis. Los pensamientos que estéis teniendo ahora mismo los podéis expresar sin problema. Pero no podemos conformarnos con recetas educativas. Eso forma parte de la búsqueda de la verdad, ¿no? Saber qué tengo delante y poder escribirlo y poder definirlo. Álvaro, Raya, has levantado la mano, pero puedes escribir, porque yo creo que audio lo tenéis. Escríbemelo si quieres y yo te contesto sin problema el comentario que vas a hacer. Primer pilar, por tanto, búsqueda de la verdad. Segundo pilar, este parece absolutamente clave, saber mirar y escuchar. Esto no sabéis hasta qué punto es importante. Nosotros como educadores tenemos que formar nuestra mirada y nuestra escucha. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil, porque formar nuestra mirada y nuestra escucha implica salir de nuestros prejuicios, o más bien superar nuestros prejuicios, ¿no? Implica que cuando tú estás escuchando, tú ahora mismo me estás escuchando, ¿vale? Mira, las conferencias online tienen muchos peligros.
muchos obstáculos. Uno de ellos es que tú ahora mismo a lo mejor me estás escuchando desde tu casa. Y tú ahora mismo puedes tener dos ruidos, el externo y el interno. El externo puede ser que tienes gente a tu alrededor que está hablando, que está diciendo, que no sé qué, que no sé cuántos. En cambio, o puedes estar tranquilamente en tu habitación, pero puedes tener ruidos internos, que esos son los más difíciles de eliminar. Que son, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me he enfadado con no sé quién y ahora cómo puedo hacer lo otro, mientras yo estoy hablando. Entonces, en esa escucha no plena, nos perdemos por el camino. Entonces, tenemos que formar nuestra escucha, nuestra mirada. Tenemos que ser muy conscientes de nuestro nivel de escucha y mirada. Porque en la mirada nos jugamos mucho. Una mirada es transformadora, tenéis que saberlo. Nosotros podemos saber cómo estamos, cómo está nuestro alumno a través de una mirada. Tú sabes si un alumno está triste o no, según cómo te mira, si es que te mira, ¿no? Joseph Kentenich decía que como son nuestros alumnos es temporal, fin de la educación, ¿no? Por eso nosotros debemos formar nuestra mirada, nuestra escucha. Porque lo que tú viviste no es lo que están viviendo nuestros alumnos hoy. Tú tienes que saber, tienes que estar haciendo ya un curso de media hora, aunque sea de una hora, sobre ChatGPT. Tienes que saber ya lo que es eso si no lo sabes. Tienes que saber las maravillas y las luces y las sombras de ChatGPT. Tienes que saber qué están haciendo en Netflix. Tienes que saber de qué van las redes sociales. Tienes que saber qué es BeReal, qué es Instagram, qué es... bueno, pues todo lo que viven nuestros adolescentes, tú tienes que saber mirar eso y escucharlo de la forma adecuada, porque hay cosas buenísimas y otras que no lo son. ¿No? Y nosotros tenemos que estar al día de eso porque ahí están sus conversaciones y ahí está también nuestra manera de poder llegar a ellos. Hoy no es ayer, eso está claro. Aunque os he dicho, ¿no?, que la adolescencia es la que es, nuestros alumnos son distintos porque lo que ha cambiado es el mundo. ¿No? Y ahora vamos a un ritmo absolutamente, hay una vorágine espectacular. Y nosotros tenemos que educar desde el hoy. Por eso tenemos que saber mirar y escuchar. Benjamín, estás dando la mano varias veces. Has escrito, vale, perdona, dices, buenas tardes, a mí no me queda claro la idea de ser antes de hacer, me explico. Ser en cuanto a tener vocación, no, ser en cuanto a cómo tú eres, quién eres tú, o sea, tener claro, ¿no?, quién eres, ¿no? Porque en función de eso tú tomas las decisiones. Muchas veces la dificultad de la toma de decisiones, por ejemplo, o de hacer algo, o de empezar un camino, es porque no tienes claro quién eres. Y también es verdad que yo a medida que hago voy descubriendo cosas de mí, yo no digo que no, o sea, que es algo que se da en paralelo. Pero el punto de partida viene desde lo que soy, no desde lo que hago. O debería ser, ¿no? Desde lo que soy y no desde lo que hago. Tú desde que has nacido, Benjamín, eres alguien. Pues habrás sido un niño, pues, movido, alegre, triste, pesimista, optimista. Lo estoy poniendo en extremos, ¿eh? Y ya sé que no somos extremos. O no deberíamos serlo, vamos, ¿no? Que puede haber un punto intermedio. Pero nosotros debemos hacer ese camino de conocernos precisamente para descubrir si lo que hacemos va en línea con lo que somos. Esto, por ejemplo, cuando llega la toma de decisiones en bachillerato es fundamental. Hay muchos chicos que la gran dificultad de no saber qué hacer es porque tampoco saben cuáles son sus gustos. Porque, ya os adelanto, para cuando os toque, sí que se puede elegir qué hacer en base a los gustos que tengo. Por supuesto, porque en esos gustos o en lo que se me da bien. Eso está bien. Nosotros tenemos que procurar o intentar al menos enfocar a dedicarnos a aquello que nos gusta, porque son muchísimos años los que vamos a dedicar a la profesión. Y no solo eso, a la profesión no va un robot, a la profesión vas tú, y voy yo, que somos seres humanos. Que tú no eres distinto en casa que en el trabajo, te comportas de manera distinta, porque sabes diferenciar, entiendo, lo que es, por ejemplo, yo ahora que estoy hablando en esta charla online, que no hablando con mi mujer o con mis amigos, en una barbacoa, pues evidentemente no es lo mismo, pero mi forma de ser es la que es. O sea, a mí me verás sonreír muchas veces porque yo soy una persona pues, que sonríe, soy bastante optimista y soy una persona alegre, ¿no? Si no, pues estaría hablando en otro tono y de otra manera. O sea, lo que tú ves que hago corresponde a lo que yo soy. Y yo creo que una tarea fundamental es descubrir si en tu vida ahora mismo, Benjamín, hay coherencia entre lo que eres y lo que haces. Cuando no hay coherencia, porque ahí empiezan también, cuando hay ruido, ahí es cuando empieza a aprender también, porque a lo mejor me siento pleno, porque no soy feliz, porque tengo algo que no funciona, etcétera. Y con nuestros alumnos exactamente igual. El gran dilema con nuestros adolescentes no es ser adolescente, es que no se conocen, es que
no ven sus potencias muchas veces. Somos nosotros los que proponemos cosas y podemos darle luz. Por eso, primer pilar, buscadores de la verdad. Segundo pilar, saber mirar y escuchar. Yo creo que eso es muy importante. Espero haberte resuelto esta duda, Benjamín. Si no, más adelante la volvemos, porque veo, Ignacio, que has deshabilitado el chat. Bueno, si no toca más remedio, pues hagámoslo así. Profesor, si quiere lo puedo volver a habilitar. Yo creo que ya son conscientes de que hay que utilizarlo solo para preguntas. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, yo creo que sí. Vale, sí, perfecto. a mí perfecto. Sí. Si yo comprendo la inquietud de que tengáis que hacer grupos, os entiendo perfectamente. O sea, no. Pero es verdad que simplemente a mí es que me despista. Claro, muy igual bien, que a mí. genial. No hay problema. Así, Gracias. Benjamín, muy bien. Perfecto, si está habilitada, pues Benjamín, si quieres, me dices si un poquito he podido responder a tu inquietud. ¿No? Pues seguimos dando vueltas y vamos bien. Muy bien. Vamos allá. Nosotros tenemos que ser generadores de buen clima, ¿no? El clima es el instrumento educativo que ayuda a las relaciones. Y nosotros formamos parte de ese clima. Somos protagonistas de ese clima también, ¿no? El clima depende de nuestros actos y acciones. En un colegio vais a ver cómo, bueno, un colegio es un pueblo y se sabe todo y se habla todo, ¿no? Y entonces uno tiene que ver qué papel toma en todo esto, ¿no? Un buen clima es importante. Nuestros alumnos van a ver si nos hablamos bien entre nosotros o no, si el claustro se lleva bien entre ellos o no. El clima en el aula es importante también sostenerlo y mantenerlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser generadores de un buen clima porque de verdad que eso tiene muchísima potencia. No sabéis hasta qué punto eso puede generar un trabajo en el equipo brutal. Isabel dice, entiendo la idea que estás desarrollando, pero para ello hace falta herramientas, porque por mucho que sepas quién eres, por supuestísimo, Isabel, por supuestísimo, nosotros no nacemos aprendidos. Es lo que os he dicho al principio. El hecho de que tú te saques este máster ya no te hace de entrada buena profesora. De la misma manera que tener un hijo no te hace buen padre. Tú te tienes que formar, tienes que buscar esas herramientas. Mi consejo personal es que te formes. Esto no acaba aquí, esto solo acaba de empezar. Yo llevo formándome desde hace 20 años, o sea, y ya he perdido la cuenta. Eso sí, yo me formo en aquello, tienes que elegir la formación y tienes que entender, además, que la formación es un sacrificio, porque la tendrás que hacer fuera de tu horario laboral, fines de semana, o levantarte a las 6 de la mañana para poder estudiar lo que tienes que hacer, como os va a pasar ahora con el máster, ¿no? Y por tanto, y esa formación, ya que es un sacrificio, ¿no? Tiene que ser en cosas que realmente, pues, con las que tú puedas dar respuesta a las inquietudes que tienes en ese momento, ¿no? O sea, no sé. ¿Para qué? O sea, ¿por qué recién acabado la carrera? Te pongo un ejemplo sencillo. Hay alumnos que acaban el grado de magisterio o la licenciatura en cuestión y hacen un máster de dirección de centros educativos. Hombre, pues con 23, 24 años no creo que tenga mucho sentido hacer ese máster porque no lo vas a poder aplicar de entrada, ¿no? Primero, ese máster es mucho más productivo cuando tú ya llevas un tiempo en un colegio, estás trabajando como profesor, ni te cuento si encima eres jefe de estudios o lo que sea, y ese máster entonces puedes adquirir ya no solo adquirir unos conocimientos, sino una puesta en práctica. Porque como muy bien dices, la formación es para toda la vida, ¿no? Tú tienes que ir aplicando todo eso. Porque si no lo aplicas, también te digo que lo olvidas, ¿no? Es algo que queda apartado, porque son muchas cosas en el día a día. Pero debemos formar, por supuesto, nos debemos formar. Por eso se ha hablado en ese segundo pilar de saber mirar y escuchar, que debemos saber formar esa mirada y escuchar. Y eso hay máster de acompañamiento educativo. Yo me he certificado, por ejemplo, en coaching dialógico. Eso me dio muchísimas herramientas para saber acompañar adecuadamente. También tienes que dejarte acompañar, ¿no? Para también conocerte en profundidad, pues, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas maneras de poder ir formando poco a poco tanto mi ser, mi yo, como también las herramientas para, ¿no? Vamos a ver, estáis aportando cosas y antes de continuar quiero leerlas por si acaso. José Antonio dices, buenas tardes, yo me dedico a la informática y me identifico con el cambio constante en el que nos ha tocado vivir. Además, los grandes avances se han creado gracias a una gran comunidad colaborativa. Esa colaboración se debe a fomentar a todos los niveles en la educación. Esa colaboración se debe fomentar, efectivamente. José Antonio, no puedo estar más de acuerdo. Y eso no es fácil. Aunque parezca que sí, en el mundo educativo, no me digas por qué. Bueno, yo sé por qué, porque al final pasa en todos lados, ¿no? Pero en el mundo educativo, que a lo mejor no debería darse, no tendría que haber tanto impedimento, lo hay. Hay personas poco formadas muchas veces y con poca
con poco ánimo para colaborar, porque implica trabajo. Pues Antonio, implica sobre todo trabajo, ¿no? Y uno tiene que estar dispuesto, ¿no? A entrar en esa, por eso se hablaba de esa relación colaborativa, porque estamos yendo muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. O sea, todo esto vuela, somos incapaces de asimilar todo esto. Por eso también, por lo que decías antes, Isabel, tenemos que ir identificando en lo que queremos formarnos, tenemos que ir identificando qué batalla queremos batallar, valga la redundancia, porque a todo no llegamos. O sea, a todo no llegamos. De ahí la importancia de entender que nosotros no estamos solos. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en el colegio en el que trabajo, que hay cosas que hay una profesora que es ingeniera y que domina que te mueres el tema del chat GPT, la última no sé cuántos de que, pues oye, yo en vez de investigarlo, lo que hago es preguntarle a ella, porque yo sé además que ella lo ha investigado, que ha ido aquí, que de allá, que yo no sé cuánto está. Yo, mi fuerte es, pues más, pues, lo que sea, ¿no? Desde el acompañamiento más en el diálogo con el alumno, en cómo he estudiado yo, el acompañamiento educativo, herramientas que podemos usar en el aula, en la tutoría, pues ahí vamos reforzando entre todos. Esa es la relación colaborativa de la que yo hablo. Eso es lo que podríamos llevar a un nivel elevado y hablar de suma de dones. Todos nosotros tenemos una serie de dones que no son para nosotros, que son para los demás, ¿no? Y eso es lo fascinante de nuestro trabajo. Nuestra vocación, la vocación, es sacar de dentro algo que nosotros necesitamos sacar hacia afuera, ¿no? Pero que está dentro de nosotros y que nosotros debemos desarrollar, porque esos dones no vale contenerlos, hay que desarrollarlos. Y en ese desarrollo es lo que se hablaba de aprender para compartir. O sea, yo lo que tengo de mí no es para mí, es para los demás. Y en esa entrega es donde realmente, o sea, vamos a ver, es donde realmente tiene sentido mi vocación. Yo escuché hace mucho tiempo, ¿no?, una persona que decía que la vocación, por ejemplo, la vocación de maestro, tiene sentido si hay alumnos. Si no hay alumnos, tiene sentido, no se activa mi vocación, ¿no? Porque no tengo dónde darlo, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Ese comentario me parece a día de hoy muy interesante. Sara de la Grana dice miles de veces porque creo que ese es uno de los grandes problemas de la sociedad, que no nos conocemos a nosotros mismos, no nos han enseñado en la mayoría de los casos, y sin conocerse es difícil ser fiel a quien eres. Muy bien, efectivamente, Sara. Lo mismo a la hora de haber estudiado, a casi todos nos han inculcado que había que estudiar algo, efectivamente, así es, Sara. O sea, y no hay que tener ningún problema a reconocerlo. O sea, a nosotros no nos han enseñado la gestión emocional, a pensar por nosotros mismos, en línea general. Nosotros digo, yo soy del 75, pues por ahí voy, ¿no? Es algo que hemos tenido que ir haciendo un aprendizaje de ello. Y eso ha tenido consecuencias muy graves hoy en día. Y las están teniendo nuestros alumnos, porque esos que somos de toda esa época hemos tenido hijos y los hemos educado como hemos podido y hemos podido hacer de más o de menos, pero nosotros ahora tenemos una oportunidad de oro para hacer dos cosas. Mejorarnos, en primer lugar, por eso yo siempre empiezo por el quién soy yo, y la consecuencia de eso es hacer mejor al otro. Lo que vosotros sabéis que la palabra maestro viene del griego didáscalo, que significa sacar lo bello. Me parece alucinante esa definición de maestro. Yo no soy profesor, entonces yo soy maestro, ¿no? Sacar lo bello del otro. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de las otras personas. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Eso es muy grande. Responsabilidad enorme, enorme. Pero claro, para eso tenemos que estar preparados. Y eso implica también tener la humildad de saber en qué punto estoy yo y cuánto puedo dar de mí. Por eso el primer pilar que os he dicho es el de buscadores de la verdad. Y el segundo pilar, saber mirar y escuchar. Porque ese saber mirar y escuchar no es fuera, en primer lugar es hacia adentro. Cómo yo me miro, cómo yo me escucho. Porque en función de cómo me miro, créeme, miras a los demás. Si yo me miro bien, si yo me miro confiado, si yo confío en mí, desde la realidad que soy, si yo confío en mí, puedo confiar en los demás de una manera natural. Si yo desconfío de mis potencias, normalmente desconfío también de los otros, ¿no? Dices, Benjamín, dado que dijo antes que podríamos aportar nuestro punto de vista, claro, yo soy firme defensor de las incoherencias. El padre que fuma tiene legitimidad para decirle a su hijo que no fume. Si es posible, y sin intención de ser pesado, me gustaría que discurriera un poco ese punto. Es decir, la posición del profesor ante el alumno. A ver, la situación real es que nos presentamos ante gente que nos ve como algo indeseable, impuesto y con el tiempo algo regular, lo que se acostumbra a ignorar. Disculpe por la visión pesimista, he dado alguna clase, realmente soy optimista, pero la vida digital es limitada, muy limitada. Benjamín, hiperlimitada. Yo simplemente te digo una cosa, Benjamín, porque es verdad que así es difícil decirlo. ¿Qué es más potente? Decirle, perdonad por lo que voy a hacer, ¿vale? ¿Qué es más potente? Decirle a un alumno o a un hijo, ¿vale? Te pido por favor que no me grites. ¿Qué es más potente? ¿Esto o decirle, te he dicho que no me grites? Hombre, pues yo creo que son dos cosas muy distintas.
¿no? Y que tienen potencias muy distintas. Mirad, lo que tiene más potencia es la mímesis en este caso, ¿no? El primer acto educativo se da a través de la mímesis. Nuestros hijos nos miran, nuestros alumnos nos miran y nos imitan. ¿Qué quieres que imiten de ti? Ese es el punto. Nada más. Que tú luego fumas y no quieres que tu hijo fume, pues tu hijo te preguntará, ¿y tú por qué fumas, papá? ¿No? Es la pregunta clásica que vendría, ¿no? Y le tendrás que dar respuesta a eso, porque cuando un hijo pregunta, un alumno pregunta, debemos darle una respuesta, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo estés haciendo mal, pero yo lo que digo es que eso de predicar con el ejemplo es importante, muy importante. Y también por eso es importante que nuestros alumnos y nuestros hijos vean nuestras limitaciones, O sea, yo creo que no hay mayor error que creerse, que tener que hacer ver a nuestros alumnos o a nuestros hijos que somos perfectos. No lo somos. Es que es evidente que no lo somos ni perfectos ni limitados. Somos limitados en muchas cosas, en otras no. Pero, vamos, físicamente somos limitados. Por ejemplo, vamos a morir, sí o sí. Todos nosotros, ¿no? La gran limitación, la verdad más absoluta, que vamos a morir, ¿no? Y no solo eso, nosotros nos equivocamos. Pero el problema no es equivocarse. Equivocarse es una oportunidad. Equivocarse es una oportunidad para hacer algo mejor. Y ya está. Y desde ese punto tenemos que educar. Por eso, cuando nosotros estamos en un aula, dicho sea de paso, nosotros no solo debemos corregir el error, también debemos celebrar el éxito. Esto es muy importante. Por eso un feedback bien hecho no es un feedback donde empiezo por el error. El feedback adecuado es aquel que empiezo a decirle lo que ha hecho bien. Porque eso es lo importante también, lo que ha hecho bien, ¿no? Y luego pues corregiremos lo que tengamos que corregir, por supuesto, ¿no? Dice Sofía, estoy de acuerdo en la importancia de educar en lo bueno, lo bello y lo verdadero. El reto que estoy encontrando es cómo encajarlo en la actual ley educativa, cultivar un pensamiento crítico y después. Olvidaos de la ley educativa. Yo me la he oído de cabo a cabo. He visto las asignaturas que hay y tal. Mirad, no hay mayor ventaja de un maestro que el aula. En el aula tú tienes absolutamente todo el poder, ¿no? Y tú puedes seguir trabajando el pensamiento crítico, puedes seguir trabajando el análisis, puedes seguir trabajando la síntesis, te lo digo yo, no hay ningún problema. ¿Lo tenemos más difícil? Sí, pero no imposible. Yo creo que imposible hay pocas cosas. Perdonad. Lola dices, la gestión emocional me parece sumamente importantísimo, pero no se enseña ni se enseña a enseñarlo. Efectivamente, por eso debemos formarnos nosotros, ¿no? Y debemos dar ese paso hacia adelante. Y desde luego, ojalá los equipos directivos entiendan que tenemos que formarnos en esto, ¿no? Pero escuchadme bien, yo no puedo enseñar lo que no sé. Si yo no me sé gestionar emocionalmente, va a ser difícil que tú puedas ayudar a una alumna de 15 años que se sepa gestionar emocionalmente. Y después otra cosa, llegaremos hasta donde llegaremos, ¿vale? Alexandra, dices, ¿cómo conectas con un alumno que está completamente encerrado en sí mismo debido a problemas familiares sin que el ritmo de la clase se resienta? La clase está para lo que está, también os lo digo. No siempre deberemos interrumpir una clase. Para eso están las tutorías, para eso está el patio, para eso está el pasillo, para eso está un ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar conmigo? Si te apetece puedes hablar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que la educación es un 24/7, 365. No se acaba en el aula. Y el alumno también tiene que entender que el aula es el aula, ¿no? O sea, yo os he dicho esto de que a veces tendremos que dejar de dar mates porque hay un problema en el aula que nos impide avanzar. Pero otras veces podemos ver que un alumno está mal, pero tendremos que esperar el momento para poder hablar con él, ¿vale? Yo el micro de momento no lo abriría, Ignacio, lo podemos abrir luego, porque así vamos avanzando, a mí me quedan una serie de pilares y ya a partir de ahí abrimos micro y lo que queráis, ¿vale? Porque sí que es posible que eso ayude un poquito a expresarnos mejor, ¿vale? De momento me encanta que estéis aportando tanto y que estéis diciendo tantas cosas, ¿no? Alexandra, hay una cosa importante en esto que hablas de los problemas familiares, etcétera. Nosotros debemos comprender la situación del alumno lo máximo posible. Yo solo puedo comprender si conozco la realidad que tengo delante, desde luego. De ahí la importancia de las tutorías, porque yo en las tutorías descubro muchas cosas de los padres y del alumno, porque el alumno tiene su versión, los padres tienen otra versión, y tú, en teoría, eres el punto más objetivo que hay en todo eso. Pero después hay otra cosa que es importantísimo, y es que tu brazo llega hasta donde llega. Nosotros, no, es lo que os he dicho antes, nosotros no somos o no debemos ser salvadores del mundo. Nosotros debemos estar a disposición de nuestros alumnos e intentar dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero no vamos a llegar a todos. De hecho, es uno de los pilares que os voy a comentar, ¿vale? Dices, me he perdido algo por aquí. No. María Montserrat, dices, a mí se me pierden por el camino varias cosas de lo que comentáis y lo dejamos para el final, pero lo respeto. Vale, pues mira, hago un poco, María Montserrat, de resumen. Primer pilar,
búsqueda de la verdad. Debemos ser buscadores de la verdad, en primer lugar, de mi verdad, de quién soy yo y también de lo que tengo delante. Segundo pilar, saber mirar y escuchar. Formarnos en la mirada y en la escucha. Sabernos mirar y escucharnos, sabernos escuchar, en primer lugar, y después hacia afuera. Tercer pilar, debemos ser generadores de buen clima, y eso es a través de nuestros actos y de nuestras acciones. Cuarto pilar, tenemos que estar conectados con la realidad. Luigi Giussani decía que educar es introducir en la realidad de los alumnos. Esto para mí es de las cosas más difíciles, porque a veces, ¿cómo introduces en la realidad una subordinada pervial de tiempo? ¿No? Explicar la sintaxis, yo soy profesor de lengua y literatura, ¿cómo introducir en la realidad? Pues mira, a veces es poniendo unas frases donde aparecen los nombres de los alumnos, ¿no? Las matemáticas es fácil de explicar a través de la realidad, la geometría, podéis observarlo, las matemáticas están absolutamente todo. Bueno, la lengua y la literatura también, podemos hacer 1000 millones de cosas. Introducir en la realidad. ¿Pero qué realidad? De la que vienen, que es muy importante, pero el hoy también. Y ahí tú y yo también tenemos que estar conectados con esa realidad. Debemos estar conectados con la realidad y la realidad de nuestros chicos, que esto es muy importante. Quinto pilar, ser transmisor. Y permitidme que diga esta palabra. ¿Ser transmisor de qué? Debemos ser transmisores de virtudes. Porque ¿qué es la virtud? La virtud es el valor en acción. Y me explico muy rápidamente. Valor, la solidaridad. ¿Qué es el valor? Aquello que consideramos que es importante y que es un bien para mí y para los demás, ¿vale? Y se puede concretar de muchas maneras, pero que es un bien, ¿vale? Valor, la solidaridad. Virtud, ser solidario. ¿Qué te interesa más de cara a un alumno? Que sepa lo que es la solidaridad, que es el valor, y está bien, eso está muy bien. O realmente lo que nos interesa es que sean solidarios. Te pongo el ejemplo de la solidaridad, como te podría hablar de la generosidad, del amar, del orden, de lo que te dé la gana, ¿no? Por tanto, nosotros debemos ser transmisores de virtudes. Lo que significa eso, por lo que decías antes, Benjamín, que nosotros tenemos que ser, ¿no? Porque la virtuosidad está en nuestros actos, pero nuestros actos, en teoría, son una muestra, una concreción de lo que somos, ¿no? O así debería ser. Por eso hablaba de la coherencia. Y es importante la transmisión de valores y virtudes, porque están necesitados de eso. Y cuidado, no solo nuestros alumnos, también nuestras familias. Nuestros padres están muy perdidos, pobres, pero están muy perdidos porque nos han engañado, perdonadme que os diga. Nos han engañado cuando se ha dicho de alguna manera, porque el lenguaje se usan muchos, que bueno, que esto de ser padre, pues ya está, venga, pim pam pum, y esto de ser profesor, pues pim pam pum, ay que bien, profesores, ¿cuántas vacaciones tenéis? Y se quedan en eso, ¿no? No, entras en el aula y lo de menos son las vacaciones, y después cuando haces números, algunos tienen, no diría que más vacaciones, pero también tienen unos cuantos días de vacaciones. Y aparte que son trabajos muy distintos. Fíjate, nuestros padres necesitan también que les transmitamos los valores y virtudes adecuados, porque eso es tierra firme. Porque entonces pisamos tierra firme. Si el centro de tu vida son tus valores y principios, eso no hay quien lo mueva. Ya puedes perder lo que sea, da igual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto lo dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos para la gente altamente efectiva. Dice, si el centro de tu vida son tus amigos, cuando los pierdes, ¿qué pasa? Si el centro de tu vida son tus padres, tu pareja o tus hijos, cuando desaparecen o te fallan, ¿qué pasa en tu vida? Si es el centro, o sea, donde tú te apoyas, tu pilar central. Dice, pero en cambio, si el centro de tu vida son tus valores y principios, eso es tierra firme. Porque entendemos por valores y principios todo aquello que me hace un bien, todo aquello que me hace mejor, ¿vale? Eso bien. Alrededor de eso, evidentemente, están mis amigos, mis padres, mi pareja, mis alumnos, mi trabajo, todo lo demás. Pero circundante, no como valor central, ¿no? No como tierra firme. Porque lo demás son arenas movedizas. Siempre fallan. Los padres fallamos. Nuestros hijos nos fallan, nuestros alumnos nos fallan, nuestro jefe nos falla, ¿no? Porque somos limitados, esto es lo que hay. Y no es malo en sí, o sea, ya está, es lo que somos, ¿no? Pero somos tan infinitos en tantas cosas, tenemos tantas oportunidades de ser algo grande, ¿no? Que debemos pisar tierra firme. Por eso nosotros debemos ser transmisores del valor en acción. Y el valor en acción es la virtud, sin ninguna duda. Y os voy a decir una cosa. Yo, como os he dicho, yo soy coach y acompaño a adolescentes a través del coaching, pero también a familias, porque o sea, el adolescente, en fin, el adolescente al fin y al cabo tiene una situación que viene condicionada muchas veces, como es lógico, por los padres. Yo me tengo que sentar, yo al final acabo haciendo coaching al niño y a los padres, porque es que los padres lo necesitan, pobres, necesitan muchas veces, pues bueno, una pequeña guía, ¿no?
que seguir, porque, bueno, me refiero a padres que quieren educar a sus hijos, ¿no? Y que realmente no saben cómo llegar y pedir ayuda, porque eso es otra. Tú no puedes acompañar al que no quiere ser acompañado. Y esto es muy importante que también lo tengamos muy claro. Tú puedes ver que un alumno necesita ayuda, tú puedes ver que una familia necesita ayuda, tú puedes ver que hay un alumno que si se quedara en los patios y tú le explicaras tal, lo entendería mejor, pero si no quiere, no podemos hacer nada. Nosotros debemos buscar la manera para llegar y convencerlo un poco y traerlo hacia nosotros. Pero fíjate, esto es muy importante. Acompañar significa ir donde está el otro, ir a su realidad, conocer y comprender esa realidad y hacer el camino con él. ¿Hacia dónde? Hacia donde toque, en función de las preguntas que haces, de cómo él lo ve, de lo que sea. No hacia donde tú creas. Eso no quiere decir que si tú tienes una visión, tú tienes una experiencia, tú tienes una edad, tú tienes lo que sea, ¿no? Tú puedes pensar, yo es que iría hacia ahí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que descubra tu alumno. Por eso, sexto pilar, este es muy importante también, es saber renunciar. Nosotros debemos también ser conscientes que a veces no siempre seremos nosotros los al que necesiten. Lo que tú decías antes, no me acuerdo, a ver si consigo ver quién era, que decíais que perdemos, ¿no? Que los perdemos por el camino a veces, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, pero debemos asumirlo también. O sea, debemos asumir que nosotros no somos siempre los que vamos a acompañar a nuestros alumnos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que eres tutor de un aula de 30 alumnos. No te equivoques, tú no vas a saber acompañar. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor me equivoco, pero normalmente no podemos, más que saber, no podemos acompañar a los 30 alumnos. Acompañar de la manera que yo te estoy diciendo. Sí, coordinarlos, sí, estar por ellos, sí, cuidarlos, pero no acompañarlos. ¿Por qué? Porque, narices, tú no vas a tener feeling con los 30. Habrá un alumno que tiene, pues mira, yo soy de esta manera, ¿no? Pues si puedes, yo soy así una persona vital, soy apasionado, espero y deseo que se esté viendo, que esté transmitiendo eso, ¿no? Pues hay alumnos que son más calmaditos, más tímidos y esta forma de entrar a ellos no les va. Es verdad que yo con el tiempo he aprendido distintos lenguajes. Por lo que decíais por aquí, ¿no? Que hay distintos lenguajes. Silvia, que decías tú, el lenguaje de los adolescentes es muy cambiante y tenemos que adaptarnos y acompañarlos, efectivamente. Y a su vez el adolescente también tiene que aprender un lenguaje más elevado. Por cierto, dicho sea de paso, Silvia, decías, ¿no? Silvia Pérez, me refiero a lo siguiente. Alumna o alumno, da igual, ¿eh? Todo me sale mal. Todo, nunca, siempre, nada, por cierto, son 4 palabras que los psicólogos hablan que son los típicos errores cognitivos, que los cometemos todos, ¿eh? Tú piensa en tu vida, ya no pienses en el adolescente, piensa en ti y verás que tú también lo dices en algún momento. Es que la manera es que siempre estamos igual. A ver, ¿siempre? ¿Siempre? Cuando un alumno te dice nada funciona, entretente un momento, pregúntale, ¿nada? ¿De verdad nada? Entonces empezarán a decirte, es graciosísimo. Bueno, nada, bueno, alguna cosa. Ah, entonces, buenísimo, porque ahí ya has encontrado una pequeña grieta por la que entrar, ¿no? Eso sí eres tú, insisto, porque el sexto pilar es saber renunciar. Y saber renunciar no significa no hacerlo. Bueno, como no puedo acompañarlo yo, pues no le puedo acompañar a nadie. No. Lo que significa es que si tú eres tutor de alumno, bueno, profesores, que me da igual, os estaba poniendo el ejemplo de tutor. Si tú eres tutor de 30 alumnos y hay 5 a los que tú no llegas, pero ves que, imagínate que hay uno que él no conecta contigo, pero tú ves que está sufriendo por algo, que tiene un problema y que tú no sabes cómo ayudarlo porque no hay conexión. Pero sabes que el profe de educación física o el de mates o el de arte, no sé por qué, pero tiene una conexión. Pues imagínate con el de educación física porque habla de fútbol con él y oye, conectan cantidad porque les gusta el mismo equipo de fútbol o porque hablen de lo que sea, ¿no? De fútbol. Pues oye, tu deber moral, ¿sabes cuál es? Si realmente tu manera de acompañar a ese alumno será renunciando tú a ser el que acompañas, pero irte al de educación física y decirle, oye, mira, es que tal, está de esta manera, oye, como veo que tiene feeling contigo, ¿por qué no te acercas y le dices que ta? Y esa renuncia, lo que está significando en realidad es entender que tú no eres el protagonista de ese acompañamiento, que para empezar el protagonista es el alumno, el acompañado, el educando, ¿no? Y que tú eres una herramienta, que en esos momentos no eres la adecuada. Tú eres número 5 y ese alumno necesita la herramienta número 7, ¿no? Y tú debes saber cuál es esa, saber renunciar. Séptimo y último pilar, y voy acabando. Os he prometido 1 hora y voy más o menos estoy ya a 5 minutos de ese tiempo. Perdonadme si me he alargado un poquito más. Séptimo pilar, ser confiado. ¿Y qué significa esto? Ser confiado.
tenemos que tener una mirada potenciadora con nuestros alumnos. O sea, es la esperanza en la mejora y la confianza en que es posible, desde la realidad del que es el alumno. Mirad, os va a pasar una cosa, espero y deseo, porque es maravilloso cuando pasa esto. Tú vas a tener en el aula 25 o 30 alumnos, o 10, o 7, me da igual, porque hay coles que tienen más o menos alumnos. Un alumno de 14 o 15 años, muchas veces, no sabe quién es. Bueno, muchas veces no, casi siempre, por no decir siempre, y no contradecirme, no sabe quién es. O sea, sí que sabe quién es, pero lo que no sabe es lo que puede llegar a ser. Porque esa es la siguiente pregunta, ¿eh? La segunda pregunta, la primera es ¿quién soy? Y la segunda es, siendo esto, ¿qué puedo llegar a ser? Porque nosotros tenemos una serie de capacidades, habilidades y potencias no desarrolladas. Y nuestros adolescentes más aún. Pero nosotros como adultos tenemos la capacidad, y si no, apréndela, porque eso también se puede formar, tenemos la capacidad de detectar las potencias de nuestros alumnos. Y nuestra obligación es mirar desde esa confianza. La mirada confiada es esa. La mirada confiada es que sabemos que dentro de él tiene la capacidad de estudio, tiene la capacidad de tenacidad, tiene la capacidad de lo que sea y ayudarle a trabajar esto. Hasta el más perezoso tiene esa capacidad probablemente, ¿no? Si no la tiene, bueno, nosotros tenemos que ver desde la realidad, ¿no? Porque, fijaros, Ratzinger decía que solo una esperanza fiable, es decir, la esperanza desde la confianza, puede ser el alma de la educación. Yo os podría enseñar textos de Sócrates, una inscripción de Babilonia de hace 40.000 años, donde habla del adolescente y te creerías que está hablando del adolescente de hoy, que son unos perezosos, que no van a transmitir nuestra cultura, que son unos irrespetuosos, bla, 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 bla. Y sí, en parte el adolescente es eso, pero en parte no es solo eso, nuestros adolescentes, ¿no? Los adolescentes, y tú y yo, tenemos mucho más dentro, porque yo, a mi edad, pienso y sé que aún tengo cosas a desarrollar, que yo aún puedo dar mucho más de lo que doy, ¿no? Pero lo sé desde la calma, desde la paz y la alegría, ¿eh? Y la motivación y la pasión, no desde la desesperanza y el agobio de no, yo podría dar mucho más, no, 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 no. O sea, yo vivo desde la convicción de que estoy haciendo lo que puedo, que doy todo lo que puedo dar y sé que poco a poco puedo ir dando más, ¿no? Ese paso a paso, fíjate lo que te digo, ese paso a paso. Por tanto, y para ir acabando, somos unos espectadores privilegiados. Nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra vocación es puro privilegio, porque nosotros ayudamos a descubrir vida. Y ojalá puedas entender esto, que tú más allá de ser un profesor de matemáticas, de historia, de lengua, de educación física, de biología, de física y química, de lo que vayas a ser, tú vas a ayudar a descubrir vida. Y para eso hay que estar preparado, ¿no? Y entender lo que decía Tomás Aquino, que la causa eficiente de que el niño se desarrolle, la causa eficiente no eres tú ni yo, no es el educador en sí, sino la inteligencia del niño. Esto es clave, entender que tú no vas a ser la causa de que el niño se descubra, tú eres una herramienta para que él pueda llegar a eso. Lo tiene que hacer por él mismo. Y esta es la clave. Claro, pero fíjate, de verdad que acabo con esto, ¿eh? 2 minutos y acabo. Eso es entender que hay que respetar la libertad del niño, que es él quien debe elegir y tomar la decisión. Pero cuidado, respetar la libertad del niño no implica que tú no puedas mostrar un camino, un posible camino. Nosotros como educadores, y ni os cuento como padres, debemos tener, os he dicho al principio, nosotros debemos ser una propuesta educativa. Esa propuesta educativa es mostrar algo, lo que sea, porque ellos están esperando una respuesta a sus preguntas, ¿no? Y a partir de ahí, el que elija, por supuesto, pero nosotros debemos mostrar algo. Por tanto, educar, sin ninguna duda, es un acto de amor. Educar es amar. Es esa entrega al otro que abre mi corazón a la eternidad, al infinito. Por tanto, esto es muy serio. Esto va mucho más allá de aprender técnicas de estudio y metodologías de aprendizaje. Espero que con esto pues, os haya podido abrir una ventanita a algo mucho más grande y más atractivo, que es simplemente entrar en un aula y enseñar una asignatura, ¿no? Que esto va de algo pues muchísimo más grande. Y hasta aquí. Muchas gracias. Si os apetece preguntar, decir algo, si quieres a Ignacio abrir el micro. Veo aquí una pregunta de Nausicaa. Dice, hola Javier, gracias por esta charla. De nada. Pregunta, estoy muy de acuerdo en la importancia de ser, educación, pero aún me pregunto si es un punto tan importante. ¿Por qué no toma más protagonismo la formación del profesorado, por ejemplo, en este máster de parecidos, lo del ser? Sí. ¿Qué crees que falta para que esta visión sea un indispensable y empiece a ser un pilar en los espacios sociales? Bueno, yo creo, en primer lugar, lo que falta es que seamos muchos convencidos que creemos esto para poder
generar máster donde esto pueda... Gracias por vuestras gracias. Es una música, en primer lugar, yo creo que se trata de que nosotros vayamos dando esos pasos. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que para mí es un riesgo hablar como se ha hablado hoy, porque no tienes por qué estar de acuerdo, incluso te puede escandalizar, ¿no? Mi experiencia a lo largo del tiempo es que la gente le agradece escuchar esto, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que tenemos que seguir batallando para que se entienda esto. Ahora, ¿por qué está pasando? Que esa a lo mejor también es la pregunta, ¿no? La pregunta es que esto está pasando, bueno, por todo el proceso cultural que estamos viviendo, ¿no? Donde al final se ha negado se ha negado esa comunidad, ¿no? Esa relación colaborativa, se ha insistido muchísimo en la individualidad de las personas, en el que yo puedo mime conmigo mismo, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos entender es que nosotros solos no hacemos nada. Nosotros somos seres relacionales y que debemos, o sea, desde la filosofía personalista se habla de que yo soy tanto en cuanto me relaciono. O sea, yo descubro quién soy verdaderamente cuando me relaciono con los demás. Y si no, si tú eres madre o padre, piénsalo, ¿qué han sacado tus hijos de ti? ¿Eres el mismo que antes? Eres lo mismo, porque Guardini dice que somos el mismo, pero no lo mismo. Pues yo he descubierto mucha paciencia desde el momento en que he tenido hijos. Ni os cuento cuando estéis en un aula, ¿no? Ni os cuento lo que vais a descubrir de vosotros. Ahí es donde debéis también ver si estáis hechos para esto, ¿no? Es complejo. Álvaro Raya tiene la mano levantada. No sé si los micros están abiertos. Están habilitados, profesor. Lo único que les recuerdo al alumnado que hay algunos que tienen clase ahora en 10 minutos, ¿vale? Que hay continuación de clases. Gracias. Gracias a vosotros, Pilar, Silvia. Gracias a vosotros, de verdad, por escucharme. Álvaro, pues si quieres hablar, si tenías la mano levantada para... ¿No? ¿Ninguna pregunta más entonces? Benjamín. Hola, adelante. Yo siento que usted me va a odiar profundamente hoy. Me da la sensación. No, claro, hay varias cosas que yo me gustaría discutirle, sobre todo por el hecho de, por ejemplo, las causas es la teleología aristotélica. Y la causa eficiente sí somos nosotros. En todo caso, la inteligencia del alumno será la causa formal, ¿no? Es decir, no, es una cosa diferente. Entonces, realmente sí, nosotros sí que somos causa y como profesores, y somos los que le enseñamos y los que le mostramos las cosas. Claro, o sea, yo lo que entiendo, lo que he entendido y lo que he querido expresar, lo que pasa es que no he podido expresarlo a través de la plataforma digital, porque es que es imposible, sobre todo porque si me pongo a escribir no se va a poner usted a leer ni me voy a poner yo a escribir, es el hecho de que yo no sé qué viene antes y no estoy tan seguro de lo que viene antes, si es el ser o el hacer, o digamos, si realmente somos o nos podemos formar a nosotros mismos independientemente del contexto. En ese sentido yo soy muy estructuralista, soy muy durkheimiano hasta cierto punto. Entonces, realmente nosotros somos y podemos ser antes de enseñar o podemos, o en el momento en el que enseñamos acabamos siendo. Es el punto que yo no he acabado de ver de su discurso, por discutírselo un poco. Por discutírselo sí, no, claro, sí, me parece genial. A mí me encanta el debate. O sea, al final es que es ni para ti ni para mí. Es decir, yo creo que es algo que va en paralelo, en cierta manera, ¿no? Porque es verdad que muchas veces en lo que hacemos reconocemos si somos o no. Por tanto, yo no creo que sea antes o después, pero es verdad que al menos la afirmación que has hecho de si somos antes de educar, ahí probablemente sí, porque yo desde niño estoy siendo algo, ¿no? Sí, pero no profesor. No, desde luego que no. Pero es que yo no soy profesor. Tú no vas a ser profesor. Tú vas a hacer de profesor. O sea, tú eres Benjamín. Tú eres Benjamín. Y ese Benjamín es el que va a entrar en el aula. Y va a hacer de una manera concreta. Que va a ser distinta a la que hace Javier. Porque es de otra manera concreta, ¿no? Pero claro, intentar... Yo creo que sería una visión demasiado occidental, ¿no? Una filosofía, la filosofía occidental somos muy estructuralistas también, ¿eh? Somos muy una cosa primero antes que la otra. La filosofía oriental es más holística, ¿no? Es más
es más envolvente. Entonces, ¿qué va antes? Pues no lo tengo claro tampoco, Benjamín. Yo no me mojaría ahí. Lo que sí que sé es que al menos yo tengo que ver qué es donde iba, para no entrar tanto, para no entrar en algo tan profundo como tú estás entrando y que te agradezco y que me encanta. Y es, no es tanto, te lo cambio, te lo voy a cambiar, no es tanto primero ser y luego hacer, sino comprobar que lo que hago es coherente con lo que soy. Y a veces es verdad que eso lo descubro desde el hacer, porque yo sé, y eso sé que es aristotélico, que la verdad está en el corazón. O sea, que la verdad está, yo sé reconocer la verdad de lo que soy, ¿no? Y eso es verdad que es Aristóteles. Pero a mí me cuadra porque en ese hacer yo identifico si va conmigo o no va conmigo, ¿no? Y ahí es donde puedo estar de acuerdo contigo, que a veces podrá ir antes el hacer del ser. Pero al final, donde yo quiero ir es a la coherencia que pueda haber. Evidentemente, a medida que me descubro, hay cosas que a lo mejor hacía de una manera y ahora veo que es de otra. Pues sí, claro, porque nosotros somos dinamis. El ser humano es dinamis, no es algo estático. Nosotros somos movimiento y dinámica constante, ¿no? Y que eso nos permite irnos descubriendo, creo yo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo siento, porque me he puesto aquí a hablar. No tiene nada que ver. No, al contrario. Al contrario, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Álvaro Raya, ¿estás ahí con la mano levantada? Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga ya, que antes parecía que te oye. Que no se me escuchaba. En primer lugar, Javier, enhorabuena por la charla. Enganchado desde el primer momento. Yo en mi experiencia en trabajar con personas siempre he tenido 3 pilares, que es 1, el autoconocimiento, 2, la empatía y 3, la asertividad. Claro, aquí está mucho más desarrollado de lo que yo tengo en un principio. En la parte de autoconocimiento hay 2 preguntas clave para llegar a los demás que has planteado, que es ¿quién soy yo y qué aporto yo? En esa siempre me gusta pensar que hay una tercera que deberíamos hacernos, no sé si a lo largo del máster se enseñará, que es cómo soy yo, es decir, cómo soy yo como persona. Hay un método que nos enseñan en las empresas, que es el método DISC, que es que te clasifican en un color y según ese color tú sabes llegar mejor a los demás una vez que te conoces. Entonces, no sé si esa sería una pregunta a incluir para que te permita en el aula detectar que si yo soy de un perfil muy rojo y otra persona es muy diferente, ¿puedo ser la persona para ayudarle o no? Mira, pues una de las cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, me parece una apreciación muy interesante. Es verdad que yo a lo mejor no he aterrizado concretando tanto, pero incluso te diré que antes del quién soy, debo preguntarme cómo soy y que al final va ligado el uno con otro. Pero esto del DISC está también muy ligado a lo que desde lo pedagógico habla Kolb de los estilos de aprendizaje. Que esto probablemente sí que os lo enseñen en el máster. O sea, no está comprobado científicamente, o digamos que no se ha acabado de corroborar que el análisis que hace de los estilos de aprendizaje de Kolb tenga algún efecto de bla, bla, bla. Vale. Pero sí es verdad una cosa, y es que cuando yo analizo los estilos de aprendizaje del aula, estoy, en el fondo, coloreando el aula, que es justo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que en función del color, yo también sé, y eso está muy relacionado, ese cómo soy, está relacionado con poder ser o no asertivo. Entiendo, ¿no? Que también vas en esa línea, es decir, porque cómo yo digo las cosas. ¿No? Álvaro, perdona. Sí, completamente de acuerdo. Claro, y eso es lo que, claro, son las pistas que necesito para poder ser asertivamente efectivo, ¿no? Sí, es algo, fíjate, te voy a confesar una cosa, yo ahora estoy, porque me decidí tarde y estoy ahora precisamente en un programa, estoy haciendo la tesis, ¿no? Y mi tesis gira en torno al diseño de una asignatura en clave de acompañamiento, o sea, cómo podemos diseñar nuestras asignaturas para que se dé realmente el acompañamiento al alumno y pueda adquirir las competencias transversales, las propias de la asignatura, bueno, todo esto, ¿no? Y una de las cosas que me estoy planteando es decir, bueno, ¿y eso cómo se concreta? Pues una de las cosas es conocer el aula, ¿no? Los estilos de aprendizaje que hay en el aula, los tipos de alumno que tengo en el aula, porque incluso eso, para incluso generar grupos de trabajo, también te ayuda, ¿eh? El aprendizaje cooperativo no tiene éxito si no sé combinar bien un grupo, ¿no? De 4, porque en el cooperativo, no sé si habéis trabajado el cooperativo alguna vez, pero al final tienen que ser grupos de 4 alumnos donde haya, lo digo a lo burro, uno alto, intelectualmente alto, otro bajo y 2 medios, porque eso es lo que
los hermanos estos... bueno, me olvido el nombre ahora de los hermanos que son los padres del cooperativo, ¿no? Hablan de que hay un equilibrio, ¿no? ¡Buah! Si no conozco el aula es imposible. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo que este DISC se traduce en el aula a los estilos de aprendizaje. Búscalo porque es fácilmente entendible y te puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, Javier. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Cristina se me ha ido, le he intentado responder así como de pasada, claves para conectar con los alumnos. Yo creo que ser uno mismo es la clave fundamental, porque los alumnos saben detectar quiénes somos, igual que nuestros hijos. Así que ser auténticos, ser auténticos. Por eso el primer pilar que os he puesto es la búsqueda de la verdad, ser buscadores, ser auténticos, al fin y al cabo. ¿Algo más? Pues si no hay más preguntas, para mí ha sido un auténtico placer. Me ha encantado lo dinámicos que habéis sido y activos. Y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis, vamos. Muchas gracias, profesor. Un placer De nada. tenerlo con nosotros. Que vaya muy bien. Mucho ánimo a todos. Adiós.